Comenzamos haciendo un plano de distribución del trabajo que vamos a realizar. Vamos a hacer 4 muestras reactivas para anticuerpos antitoxoplasma gondii. 1, 2, 3, 4. En otra placa vamos a hacer 12 sueros negativos. Y en otra placa vamos a hacer por triplicado el control positivo del equipo y el control negativo. El control negativo no hace falta titularlo hasta el final, por tanto vamos a titularlo hasta la mitad. Comenzamos. Preparamos una solución de 2 mercapto, 1 en 100. Aquí en el frasco coloqué 2,5 mililitros en el tubo de un PVC, al cual le agregué 25 microlitros de 2 mercapto, que lo tengo dentro de este frasquito. Luego coloco diluente de muestra del equipo . Y para 5 mililitros de diluente agregamos 50 microlitros de solución proteica. Comenzamos a sembrar las muestras. Vamos a elegir 4 muestras positivas y en el primer pocillo, que va a ser la muestra sin mercapto, por ahora no colocamos nada. Entonces vamos a colocar la muestra 1, 2, 3 y 4 en el segundo pocillo. Una vez que terminamos de colocar las muestras, usando otro tips, le agregamos la solución de 2 mercapto, solamente en la segunda hilera. Y así para cada una de las muestras. Con cinta scotch tapamos los pocillos en los que está toda la hilera de los mercapto y el suero y los llevamos 30 minutos a la estufa. Pasados los 30 minutos retiramos la cinta adhesiva y vamos a colocar en el primer pocillo la misma muestra de suero que no se trató con el 2 mercapto. Y así para cada muestra. Ya tenemos las muestras, la primera sin mercapto, la segunda con mercapto. Entonces procedemos a colocar el diluente de muestras ya preparado. Vamos a dispensar 25 microlitros del diluente de muestra desde el primer pocillo, pero hay que tener en cuenta que en el segundo pocillo ya está el mercapto y el suero. En cambio, en el primer pocillo está solamente el suero. Por tanto, en el primer pocillo tenemos que colocar el diluente de muestra en el primer lugar, pero en los otros va en los 8 pocillos. Así hasta terminar. Recuerden que entonces en el primer pocillo va una gota de diluente para poder llegar a tenerle el mismo volumen. A partir de ahí comenzamos las diluciones.
hasta terminar. Dejamos la última hilera para control del antígeno. ¿Cómo va a cerrar el antígeno? Solamente con el diluente de muestra. Lo mismo que hicimos para los sueros positivos, también lo hicimos para los sueros negativos, que los vamos a estudiar, como yo ya sé que son negativos, en la dilución 1 en 2 que fueron tratados con mercapto 4, 8 y 16. Y en la otra policubeta vamos a colocar el control positivo del equipo. Goteamos primero el diluente de muestra, como ya habíamos indicado en todos los pocillos. Luego colocamos por triplicado el control positivo. Hacemos lo mismo con el control negativo. Volvemos a titular desde 1 en 2 hasta, en el caso del positivo, hasta el final, y en el caso del negativo hasta aquí. Una vez terminadas las diluciones, vamos a gotear el antígeno. Como ustedes pueden ver, los toxoplasmas coloreados están en el fondo del tubo. El líquido es prácticamente transparente, tenemos que resuspenderlo. Confirmamos que está el toxoplasma perfectamente resuspendido y lo vamos a colocar en una canaleta para poderlo dispensar. Y nunca está de más realizar una homogeneización del antígeno succionando con una jeringa para una mejor resuspensión. Una vez que el antígeno está bien resuspendido, tomamos las policubetas. Aquí tenemos la primera, en la cual recuerden que esta primera dilución es 1 en 2 sin mercapto y 1 en 2 con mercapto. Vamos a gotear el antígeno a partir de la dilución 1 en 4 hasta el final de la policubeta. Así en todos los pocillos hasta el final, porque vamos a dejar aquí el control del antígeno. Hacemos lo mismo con el control positivo y negativo. Hasta el final. Y lo mismo con los negativos, que los voy a gotear a partir de 1 en 4, 8 y 16. Una vez colocado el antígeno, resuspendemos para homogeneizar el diluente con el antígeno. Y dejamos las policubetas en reposo
durante 3 horas a 4 horas. Bueno, hemos trabajado en la técnica utilizando una pipeta monocanal y una pipeta multicanal para realizar las diluciones. Esto lo aclaro porque si utilizamos microdiluidores hay que tener en cuenta primero que la muestra esté bien cargada, que no haya burbujas dentro del microdiluidor y que no raye el fondo de la policubeta, porque eso puede distorsionar la imagen final. En esta policubeta tenemos los 4 sueros reactivos para anticuerpos antitoxoplasma, recordando que en la primera hilera no está tratado con 2-mercapto y en la segunda hilera sí. Por tanto, en una primera visión vemos que se tratan todos de sueros crónicos, porque al tratarse con mercapto, la dilución solamente ha bajado, o sea, la reactividad en la dilución ha bajado en algunos casos un título nada más. Recuerden que si sospechamos de la presencia de anticuerpos IgM, al tratarlos con mercapto, la diferencia de título va a ser superior a 4 diluciones. En los pocillos, en la hilera A y B, que tenemos el suero 1, podemos leer que en A, sin 2-mercapto, el título es 64. Aunque luego en 128 hay un pequeño manto, no le damos el valor de un título porque la cantidad de anticuerpos que están generando ese pequeño manto no es lo suficientemente significativo para asignarle un valor de un título. Por tanto, vamos a leer hasta el título 64. Luego el 128 es un manto muy pequeño y luego fíjense que la reacción se transforma en una reacción puntual. Al final, la imagen del control del antígeno nos muestra cómo es la reacción negativa, puntual. En la hilera B tenemos el mismo suero tratado con mercapto. Fíjense que ahora su título es 32. Pasamos a la lectura de la muestra número 2. Sin mercapto nos da 64 y en la lectura con mercapto llegamos al título de 16. Luego la muestra 3 podemos leer hasta 512 y con mercapto hasta 256. En la muestra 4, en el pocillo sin mercapto leemos 512 y con mercapto 128. En esta imagen tenemos 12 sueros negativos, todos tratados con mercapto en el primer pocillo, 1 en 2. Luego colocamos el diluente de muestra en el pocillo 4, 8, 16 para esas diluciones. Hemos realizado las diluciones. La lectura, colocamos antígeno 1 en 4, pero no es significativo porque el título de corte es 1 en 8. Aquí vemos que en 1 en 8 todos son botones puntuales y también en 1 en 16. Aquí tenemos el control positivo y el control negativo, hecho por triplicado para que ustedes vean la similitud de las imágenes en el trabajo triplicado. El título que leemos en este caso es 64 para el control positivo en las 3 diluciones que hemos realizado y negativo a partir de la dilución 1 en 8 para el control negativo. Fíjense que es una imagen puntual igual al control del antígeno.